En este segundo tema del módulo 1 veremos los dos primeros objetivos que hemos planteado: la identificación de los fármacos peligrosos y la identificación de los procesos de riesgo. ¿Cómo podemos identificar los fármacos peligrosos en nuestro entorno de trabajo? Se ha elaborado una tabla que agrupa a los fármacos peligrosos que están incluidos en la guía farmacoterapéutica de nuestro centro, clasificados en las tres listas que veíamos anteriormente. Como vemos en la diapositiva, la lista 1 es la más numerosa e incluye fármacos que ya estamos manipulando como peligrosos, con alguna excepción, como es el caso del megestrol. En este caso también se han tomado ya medidas, se han sustituido los sobres por comprimidos. El principal cambio viene a nivel de las listas 2 y 3. Como puede observarse en la diapositiva, en estas listas se incluyen fármacos de uso habitual en cualquier unidad del hospital. Ya no es algo localizado en unidades como hematología o en hospital de día, sino que puede afectar a cualquier planta. A modo de ejemplo, en la lista 2 encontramos fármacos como la espironolactona, la carbamazepina, la fenitoína, la risperidona, etc. En la lista 3 se incluyen fármacos como valproico, zoledrónico, acenocumarol, fluconazol, oxitocina. Esta información estará disponible en la intranet y, por supuesto, podéis consultar con cualquier duda con la VP o el servicio de farmacia. Además, se identificaron los fármacos peligrosos en el lugar de almacenaje con estos pictogramas que veis en la diapositiva. Uno para la lista 1 y 2 y otro para la lista 3. Que hace referencia a los tres supuestos que hemos visto anteriormente. Quiero hacer un inciso para explicar uno de los cambios que hemos realizado a nivel del servicio de farmacia, que es el proceso de reenvasado. Se trata de un procedimiento que realizamos en nuestro servicio para identificar correctamente los medicamentos cuando no vienen identificados de la industria con toda la información que necesitamos para dispensarlos de forma individualizada, es decir, en los cajetines de unidosis. Este proceso se hace de forma automática con una máquina como la que se puede ver en la diapositiva. Este proceso automático no se puede realizar con los fármacos peligrosos y se hace un proceso manual. Actualmente, los fármacos que ya se venían manejando como peligrosos, como es el caso del metotrexate comprimidos, la ciclofosfamida, etc., se reenvasaba en bolsitas o en vasitos. A partir de ahora, lo haremos con el otro sistema que aparece en la imagen. Se utilizará este sistema para reenvasar los fármacos de la lista 1 y 2. En el caso de la lista 3, continuaremos haciendo el proceso en máquina, puesto que al ser un servicio central y pequeño, la VP podrá hacer una reasignación de tareas en caso necesario. Antes de continuar, quiero hacer una mención a nuestra compañera Marta Mateos, que ha sido la persona que ha diseñado el logo de la lista 3. Y para identificar los medicamentos a pie de cama cuando lo tengáis que administrar a un paciente, ¿qué se ha pensado? En estos casos, lo que se hará es incluir en los consejos de administración de los sistemas informáticos, tanto de Silicon como de Centricity, la información relacionada la información relativa al riesgo y la información de las medidas de prevención. En la diapositiva podemos ver un ejemplo de Silicon, en concreto la espironolactona. Si nos pautan la espironolactona una dosis entera por vía oral, el consejo aludirá al riesgo y a las medidas preventivas. Administrar entero con un par de guantes, ya que prácticamente el riesgo es nulo. Si la pauta de espironolactona es por sonda nasogástrica, el riesgo aumenta y por tanto
las medidas de prevención también se modificarán. En este caso se recogerá en consejos de administración de Silicon la manera de proceder, la técnica, dispersión en jeringa y el equipo de protección individual necesario. Por supuesto, siempre adaptado a los diferentes grupos poblacionales. Si es un paciente pediátrico, probablemente la opción más adecuada será adaptar una presentación líquida. Además, se colgará en todas las unidades de enfermería y en la intranet un póster elaborado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos que recoge de forma resumida toda la información relativa a este tema. Clasificación de los fármacos peligrosos en las 3 listas, los procesos de riesgo, los equipos de protección individual, las características que deben reunir y las recomendaciones de prevención adaptadas a cada proceso. También se han actualizado todos los procedimientos normalizados de trabajo relacionados con los fármacos peligrosos, el de administración, el de residuos, el de exposición, el de derrames, y se ha elaborado un nuevo PNT de manipulación de fármacos peligrosos. Todos ellos se colgarán en la intranet para poder ser consultados. Una vez que conocemos los fármacos peligrosos, es importante también saber qué procesos entrañan un riesgo. En general, cualquier proceso que debamos hacer de manera previa a la administración de un fármaco peligroso constituirá un proceso de riesgo. En el caso de formas farmacéuticas orales, como comprimidos o cápsulas, triturar comprimidos, partir comprimidos, abrir cápsulas son procesos de riesgo. Reconstituir sobres o reconstituir suspensiones o soluciones orales también son procesos de riesgo. En el caso de los medicamentos por vía parenteral, la reconstitución y o dilución de los mismos constituye otro proceso de riesgo. Y la administración de estas formas farmacéuticas, las orales sólidas manipuladas, las líquidas, las tópicas y las parenterales, es otro proceso de riesgo. En este caso tendremos que buscar alternativas más seguras. Porque, como hemos dicho anteriormente, no todas las formas farmacéuticas ni las vías de administración tienen el mismo riesgo y, por tanto, será necesario adaptar las medidas preventivas a la forma farmacéutica y a la tarea a realizar.